Capítulo 1. La adicción de Pablo. La ciudad se extendía como un lienzo gris, sus edificios apiñados formando un laberinto de sombras y desesperación. En medio de este paisaje urbano desolado, Pablo se hundía en su pequeño apartamento, rodeado de cajas de pizza vacías y restos de cartón manchados de grasa. A sus 25 años, Pablo había convertido la pizza en más que un simple alimento. Era su única válvula de escape, su consuelo, su adicción más profunda. Cada noche sin excepción su ritual comenzaba igual. Marcaba números de pizzerías, revisaba menús online, comparaba precios y sabores con una obsesión enfermiza. Su delgada figura estaba contrastada por la palidez de su rostro, marcado por noches en vela y una dieta exclusivamente basada en pizzas. Los círculos oscuros bajo sus ojos hablaban de un vacío interior que ni la más deliciosa de las pizzas podía llenar. Esta noche no sería diferente. Pablo tomó su teléfono, sus dedos temblorosos recorriendo la pantalla mientras buscaba algo nuevo, algo que pudiera calmar el hambre insaciable que lo consumía por dentro. Había probado todas las pizzerías de la ciudad, cada una dejándole un sabor a decepción más amargo que el anterior. Un folleto cayó suavemente por debajo de su puerta, casi como si fuera una señal. Pablo lo recogió, sus ojos escaneando rápidamente el papel. Pizza di Notte, decía en letras oscuras y elegantes. Un número de teléfono, una dirección web misteriosa, sin más detalles. Algo en ese folleto era diferente. No era como los panfletos publicitarios habituales. El papel parecía ligeramente más grueso, con un brillo extraño que reflejaba la luz de manera inquietante. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tal vez esta sea la pizza que he estado buscando, pensó, mientras su mano ya se movía instintivamente hacia el teléfono. La web de Pizza di Notte era minimalista, casi intimidante. Ninguna foto de pizzas, ningún menú tradicional, solo un formulario para hacer pedidos y un mensaje críptico. La pizza que cambiarás tu vida. Pablo no dudó. Seleccionó una pizza de pepperoni, introduciendo su dirección con una mezcla de ansiedad y emoción. Algo le decía que esta noche sería diferente. Su apartamento, un espacio pequeño y desordenado, parecía encogerse mientras esperaba. Las paredes, manchadas de grasa y cubiertas de carteles de películas antiguas, lo observaban en silencio. Los restos de pizzas anteriores se acumulaban en la papelera, testigos mudos de su constante búsqueda de satisfacción. La espera no fue larga. Apenas 20 minutos después, un golpe seco en la puerta interrumpió el silencio de la noche. Pablo abrió, encontrándose con un repartidor inmóvil. Era increíblemente pálido, casi translúcido, con unos ojos que parecían mirar más allá de él. No dijo una palabra, simplemente extendió la caja de pizza. Un momento de duda pasó por la mente de Pablo. Algo no estaba bien en este repartidor, en esta pizza, en toda esta situación. Pero su hambre era más fuerte que cualquier advertencia interna. Gracias, murmuró, casi en un susurro. El repartidor no respondió, simplemente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo. Pablo colocó la caja en la mesa. El aroma que emergía era diferente, más intenso, más provocativo, no como las pizzas que había probado antes. Estaba a punto de descubrir que su búsqueda de la pizza perfecta lo conduciría a un camino del que quizás nunca podría regresar. Capítulo 2. La pizza del terror. La oscuridad envolvía las calles, mientras Pablo caminaba con determinación hacia la dirección que aparecía en el folleto de Pizza di Notte. El papel arrugado en su mano temblaba ligeramente, producto de una mezcla de ansiedad y expectativa. La zona parecía abandonada, con edificios desgastados y calles poco iluminadas que aumentaban la sensación de inquietud. Cuando llegó al lugar indicado, Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había ninguna señal que indicara una pizzería, solo un edificio deteriorado con ventanas tapiadas y una puerta metálica cubierta de óxido. Dudó por un momento, pero su hambre insaciable y curiosidad lo empujaron a acercarse. Sorprendentemente, la puerta cedió con un suave empujón. El interior era oscuro, con un olor extraño que mezclaba aromas de especias y algo metálico que no supo identificar. Una luz tenue parpadeaba en el fondo, revelando apenas los contornos de un espacio que parecía más una cocina industrial que una pizzería tradicional. Un movimiento en la sombra lo hizo sobresaltarse. Una figura pálida emergió silenciosamente, vestida con un delantal manchado que parecía más un uniforme de carnicero que de restaurante. El repartidor tenía una palidez enfermiza, con ojos que parecían observarlo sin parpadear.
Quiero una pizza de pepperoni, pronunció Pablo, su voz sonando más temblorosa de lo que hubiera querido. El repartidor no respondió verbalmente. Simplemente asintió y desapareció hacia la cocina con un movimiento casi irreal. Los sonidos que provenían de atrás eran extraños. Cortes secos, algo que sonaba como huesos raspando contra metal, un chapoteo húmedo que Pablo prefirió no imaginar. Minutos después, apareció con una pizza humeante. El aroma era diferente a cualquier cosa que Pablo hubiera olido antes. Intenso, provocativo, casi hipnótico. No era solo especias o queso derretido. Había algo más, algo que despertaba un hambre primordial en su interior. Pablo dio el primer mordisco y sintió una explosión de sabores. Era la pizza más deliciosa que había probado en su vida. Cada trozo parecía tener una textura única, un sabor que iba más allá de lo convencional. Sin embargo, algo se sentía extraño. Fue entonces cuando notó algo entre los ingredientes. Un fragmento que no parecía ser pepperoni. Una uña. Pequeña, pero definitivamente una uña humana. Su estómago se revolvió, pero su cerebro adicto lo convenció de continuar comiendo. Es parte del sabor especial, murmuró el repartidor, apareciendo de repente a su lado. Una receta única. Pablo sintió que su visión comenzaba a distorsionarse. Los bordes de la habitación se movían, los colores se mezclaban, su cuerpo se sentía pesado y un sudor frío comenzaba a cubrirlo. Bienvenido a nuestra familia, susurró el repartidor antes de desaparecer. Lo último que Pablo recordó antes de perder el conocimiento fue el sabor metálico en su boca y la sensación de que algo dentro de él había cambiado para siempre. La pizza de Pizza di Notte no era solo un alimento. Era una puerta hacia algo desconocido y aterrador. Capítulo 3. La búsqueda de respuestas y la desaparición de la pizzería. El sol se ocultaba en el horizonte cuando Pablo salió de su apartamento, decidido a encontrar de nuevo la misteriosa pizzería. Sus manos temblaban ligeramente, producto de la ansiedad que lo consumía desde aquella noche extraña. La experiencia con Pizza di Notte lo había dejado completamente perturbado, una mezcla de curiosidad enfermiza y miedo absoluto. Se dirigió primero al lugar donde recordaba haber visto la pizzería. Las calles estaban vacías, los edificios deteriorados proyectaban largas sombras que parecían observarlo. Pero donde antes había estado el local, ahora solo existía un solar baldío, cubierto de maleza y escombros. No había ningún rastro de la entrada que había atravesado días atrás. Es imposible, murmuró para sí mismo, recorriendo el perímetro del solar con la mirada. Sus ojos escrutaban cada rincón, buscando alguna señal, cualquier indicio de que no había enloquecido. Sacó su teléfono móvil y comenzó a buscar. Tecleó Pizza di Notte en varios buscadores, pero ningún resultado apareció. Era como si la pizzería nunca hubiera existido. No había página web, no había reseñas, ninguna dirección registrada, solo un vacío digital absoluto. Su siguiente paso fue intentar recuperar el folleto que lo había llevado hasta allí. Revolvió entre los papeles de su desordenado apartamento, pero no lo encontró. Había desaparecido sin dejar rastro, como todo lo relacionado con aquella extraña pizzería. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión. Pablo comenzó a hacer preguntas en el vecindario, visitando negocios cercanos, interrogando a comerciantes locales. Nadie parecía recordar una pizzería en esa zona. Más aún cuando describía el lugar, la gente lo miraba con una mezcla de confusión y preocupación, como si estuviera hablando de algo completamente absurdo. Por las noches, su teléfono comenzó a comportarse de manera extraña. Recibía llamadas de números desconocidos que sonaban brevemente y luego se cortaban. A veces, en el momento de contestar, solo escuchaba una respiración entrecortada al otro lado de la línea. Un mensaje comenzó a repetirse en su pantalla, siempre con el mismo texto críptico. No puedes escapar de la noche. La paranoia lo fue consumiendo lentamente. Su trabajo se resintió. Llegaba tarde, perdido en su investigación obsesiva. Sus compañeros lo miraban con recelo, susurrando a sus espaldas sobre su comportamiento cada vez más errático. Un amigo, Carlos, fue el único que decidió escucharlo. Una tarde, sentados en un café, Pablo le contó toda la historia. La pizzería, el repartidor pálido, la pizza con sabor extraño, el ingrediente que no debería estar allí. Suena como una broma de mal gusto, le dijo Carlos, más preocupado por la salud mental de su amigo que por lo que pudiera estar sucediendo realmente. Pero Pablo sabía que algo más estaba pasando. No podía explicarlo racionalmente, pero sentía que algo lo observaba.
una presencia que lo seguía desde aquella noche, invisible pero constante. Cada vez que intentaba olvidar, cada vez que trataba de convencerse de que todo había sido un producto de su imaginación, algo lo traía de vuelta. Un sonido, una sombra, un olor que le recordaba aquella pizza que había consumido. Lo peor era que, a pesar del miedo, seguía sintiendo un hambre inexplicable. Una necesidad de volver a probar aquella pizza que lo había marcado para siempre. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, Pablo miraba por la ventana, preguntándose cuándo y cómo Pizza di Notte volvería a buscarlo. Capítulo 4. La llamada de la voz distorsionada. La oscuridad del apartamento de Pablo se fragmentaba únicamente por el parpadeo irregular de la pantalla de su teléfono. Eran las 2:37 de la madrugada cuando sonó por primera vez un timbre que cortaba el silencio como un cuchillo. Pablo contestó con la mano temblorosa. Al principio solo escuchó estática. «Hola», susurró. Una voz metálica, distorsionada, como si proviniera de las profundidades de una pesadilla, respondió. «Te hemos estado observando, Pablo». Su respiración se detuvo. No era una llamada como las anteriores. Esta vez la voz sonaba diferente, más cercana, más amenazante. «¿Quién eres?», preguntó, su voz quebrantándose. «Tú ya nos conoces», respondió la voz. «Fuiste seleccionado, eres especial». Los recuerdos de la pizza de Pizza di Notte lo asaltaron de golpe. El sabor único, la textura extraña, la uña que había encontrado entre los ingredientes. Un escalofrío recorrió su espalda. La voz continuó, ahora más cerca del teléfono, como si estuviera susurrando directamente en su oído. «Pronto entenderás por qué fuiste elegido». Pablo miró su mano. Extrañamente, comenzaba a sentir un hormigueo, como si algo se moviera bajo su piel. Los dedos parecían más delgados, más largos. «No», murmuró. «Esto no puede estar pasando». Cada noche, la llamada se repetía. A veces era la misma voz distorsionada, otras veces solo un murmullo incomprensible, fragmentos de conversaciones que sonaban como súplicas lejanas. Su amigo Carlos comenzó a notar el cambio. Pablo ya no salía, no trabajaba, solo esperaba la llamada. Sus ojeras se hundían más cada día, su piel se volvía más pálida. «Necesitas ayuda», le dijo Carlos una tarde. «Esto no es normal», pero Pablo sabía que nadie le creería. Nadie entendería lo que estaba experimentando. Una noche, la llamada fue diferente. La voz sonaba más clara, más humana. «Estás cambiando», dijo. «La transformación ha comenzado». «¿Qué transformación?», gritó Pablo. «Déjenme en paz». La risa que siguió era gutural, casi inhumana. No era una risa de burla, sino de anticipación. Los mensajes comenzaron a llegar, primero uno cada tanto, luego docenas. Todos decían lo mismo: «No puedes escapar de la noche». Pablo intentó bloquear los números, cambiar su teléfono, pero la voz siempre encontraba la manera de contactarlo. Era como si conociera cada movimiento, cada pensamiento. Su apartamento se convirtió en una prisión de paranoia. Las paredes parecían respirar, las sombras danzaban en los rincones, y en medio de todo el recuerdo persistente de aquella pizza. Cuando Carlos lo visitó por última vez, no reconoció a su amigo. Pablo tenía la mirada perdida, los dedos largos y delgados como ramas secas, la piel tan pálida que parecía traslúcida. «Estoy esperando», murmuró Pablo. «Pronto entenderé». La voz tenía razón. La transformación había comenzado, y no había vuelta atrás. La última llamada terminaría de revelarlo todo, y Pablo sabía. Capítulo 5. El clímax de la historia y la revelación del secreto de Pizza di Notte. La oscuridad envolvía el callejón donde la pizzería había aparecido la última vez. Pablo sentía que cada latido de su corazón resonaba como un tambor salvaje dentro de su pecho. La llamada final de la voz distorsionada aún vibraba en su mente, una orden que no podía ignorar. «Regresa. Es hora de conocer la verdad». El lugar parecía diferente esta vez. Las paredes parecían respirar, las sombras danzaban con una vida propia que hacía que la realidad se sintiera líquida y cambiante. Un letrero desgastado brillaba con una luz mortecina. «Pizza di Notte». Las letras parecían derretirse como cera sobre la fachada deteriorada. El repartidor pálido lo esperaba en la entrada. Sus ojos, ahora completamente negros, no parpadeaban mientras lo observaba acercarse. «Pasa», murmuró con una voz que sonaba como papel arrugado. El interior era un matadero transformado en cocina. Mesas de acero inoxidable con manchas oscuras, hornos industriales que zumbaban con un sonido antinatural y un olor metálico que Pablo reconoció inmediatamente. Sangre mezclada con especias. «Bienvenido, Pablo», dijo una voz desde las sombras. Un hombre emergió.
alto, delgado, con un delantal manchado que parecía más un lienzo de horror que una prenda de cocina. «Soy el dueño de Pizza di Notte. Siempre supe que vendrías». Su rostro era una máscara de calma perturbadora. Sostenía un cuchillo de carnicero que reflejaba la luz de manera amenazante. «¿Qué es esto?», preguntó Pablo, su voz temblando. El dueño comenzó a explicar con una calma escalofriante. «Nuestra pizza no es solo comida, es un experimento, una droga perfecta que transforma. Cada ingrediente está diseñado para crear una adicción absoluta. Tú fuiste seleccionado, un adicto perfecto que buscaría constantemente el próximo bocado». Imágenes fragmentadas invadieron la mente de Pablo. Recordó las noches consumiendo pizzas, su obsesión, las llamadas misteriosas. Todo había sido un elaborado plan de manipulación. «Cada pizza lleva una parte de algo», continuó el dueño, moviendo el cuchillo con un gesto casi hipnótico. «Un fragmento de memoria, una porción de alma. Lo que comes te consume, literalmente». Pablo retrocedió, pero sentía que no podía escapar. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. Las paredes gotean un líquido oscuro que no parecía ser agua. «Pronto serás libre», dijo el dueño, «libre de tu adicción, pero el precio será tu identidad». Un horno industrial se abrió detrás de él, revelando algo que Pablo no quería ver: siluetas informes, restos de algo que alguna vez fueron personas, ahora reducidos a ingredientes. Pablo comprendió entonces que su adicción había sido una trampa perfecta. Cada pizza que había consumido lo había acercado más a este momento. La decisión final estaba ante él: convertirse en parte del menú o luchar por su supervivencia. La realidad se fragmentaba, las paredes respiraban, el cuchillo brillaba, y Pablo supo que nada volvería a ser igual. «Es hora de elegir», dijo el dueño de Pizza di Notte, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Capítulo 6. La luz después de la oscuridad. La luz del amanecer se filtraba tenuemente por las cortinas rasgadas del apartamento de Pablo. Su cuerpo, magullado y exhausto, yacía sobre el suelo frío, testimonio de la brutal batalla que había librado contra los dueños de Pizza di Notte. Los últimos rastros de su pesadilla aún flotaban en el aire, como un eco de terror que se resistía a desvanecerse. Pablo respiró profundamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. La noche anterior había sido una lucha por su supervivencia, una confrontación que lo había transformado para siempre. Había escapado, pero no sin un costo terrible. Sus manos temblaban mientras intentaba incorporarse, cada movimiento un recordatorio de su encuentro con lo desconocido. Miró a su alrededor. El apartamento, antes un refugio de su adicción a la pizza, ahora parecía un campo de batalla. Papeles desperdigados, manchas extrañas en las paredes, restos de lo que alguna vez fueron cajas de pizza. Pero ya no sentía ese impulso desesperado que lo había consumido durante tanto tiempo. La adicción que lo había definido había sido arrancada de raíz, dejando un vacío profundo pero liberador. Recordó la revelación final en Pizza di Notte. El dueño le había explicado un experimento retorcido de manipulación psicológica, una trampa diseñada para convertir la adicción en algo mucho más siniestro. Habían elegido a Pablo como parte de un plan más amplio, un juego macabro que rozaba los límites de lo humano. Su teléfono vibró. Era Carlos, su único amigo que aún creía en él. «¿Estás bien?», decía el mensaje. Pablo tardó varios minutos en responder. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido? ¿Cómo podría describir el horror que había experimentado? «Estoy vivo», respondió finalmente. La verdad era que había sobrevivido, pero no era el mismo. Cada recuerdo de Pizza di Notte era como una cicatriz invisible, un recordatorio de que el mundo contenía oscuridades más profundas de lo que jamás había imaginado. Se acercó a la ventana y miró la ciudad despertando. Los restaurantes comenzaban a abrir, los repartidores salían a sus primeras entregas, pero para él, cada caja de pizza sería forever un recordatorio de su pesadilla. Su mirada se posó sobre una última caja de pizza en la mesa. La observó durante largos minutos, una batalla interna entre el trauma y el recuerdo de su antigua adicción. Finalmente, con un movimiento decidido, la tomó y la arrojó a la basura. «Nunca más», murmuró. El silencio de su apartamento fue roto por un suspiro de liberación. Pablo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había atravesado una oscuridad de la que pocos habrían podido escapar, y aunque las cicatrices permanecerían, también lo haría su determinación. La luz del día seguía extendiéndose, prometiendo un nuevo comienzo.
Un comienzo sin pizzas, sin llamadas misteriosas, sin el terror de pizza di notte. Solo Pablo, recuperándose, transformándose, sobreviviendo. Y aunque la pesadilla parecía haber terminado, una pequeña parte de él sabía que algunas historias nunca realmente se cierran. Algunas sombras permanecen, esperando, acechando en los bordes de la realidad.